Algo también que quisiera saber, que sí no he preguntado en la anterior clase, es si todos son médicos o tenemos también de otras áreas en este diplomado. Bueno, creo que no hay otras áreas, ¿no? La mayoría son médicos. Bueno, muy bien. Bueno, para hablar el tema de hoy, vamos a empezar hablando un poco de anatomía y cuáles son las diferencias en la vía aérea pediátrica en relación a la vía aérea de los pacientes adultos. Entonces, para esto tenemos que saber que siempre va a haber un constante cambio morfológico en relación a la disposición, dimensión y magnitud de acuerdo a la edad en la que el paciente va a llegar a emergencias de pediatría. Cristian, se está grabando, ¿verdad? Ya. Bueno, bueno, en relación a la vía aérea superior, tenemos que saber que primero, los orificios nasales son de menor tamaño. Y siempre en los pacientes pediátricos, sobre todo en los lactantes, siempre va a haber hay mayor susceptibilidad a una obstrucción por las secreciones, ¿no? Que pueden producir incluso dificultad respiratoria. Y, por ejemplo, cuando un niño viene con obstrucción nasal, que nos pasa muchas veces, le vemos si tiene tiraje subcostal, y esto es por la obstrucción que tiene a nivel de vía aérea superior. Ahora, algo también es importante de recalcar es que todos los pacientes pediátricos son respiradores nasales obligados. Y hay una resistencia en la vía aérea a nivel de la nariz. Entonces, primero eso es lo que es una gran e importante diferencia en relación a otro grupo etario, que no se deben olvidar. Ahora, en relación a los senos paranasales, bueno, todos los pacientes ya nacen con los senos etmoidales y posteriormente a los 2 años ya aparecen los senos esfenoidales, los maxilares aparecen a los 8 años y a partir de los 7 años más o menos ya empiezan a formarse recién los senos frontales. Aquí tenemos, ¿no? Imágenes de los maxilares, frontales y los esfenoidales, porque es diferente también, de acuerdo a qué grupo etario es, pues no va a tener, por ejemplo, un niño de 4 años no va a tener senos frontales, pero sí los demás senos. En relación a la lengua, también es una otra diferencia, que la lengua es más grande y ancha en relación al maxilar inferior. Entonces, la lengua, como es tan grande, va a ocupar completamente la cavidad oral y la cavidad orofaringea. Entonces, como la lengua es tan grande, fácilmente eso va a producir una obstrucción, mayormente en los lactantes menores. Entonces, la lengua, siempre digamos, cuando un niño es inconsciente y queremos que haya un buen ingreso de aire por las vías respiratorias, la lengua es la principal causa de obstrucción de las vías aéreas. Bueno, en relación al tejido linfoide, hay poco tejido linfoide en la vía aérea superior, y tienen que saber que las amígdalas y adenoides normalmente se van a empezar a formar a los 2 años, pero realmente las amígdalas aparecen a los 4 años. Entonces, un niño pues de menos de 4 años no puede tener una faringoamigdalitis. Y existe un mayor tamaño también a partir de los 4 a 7 años y para posteriormente un poquito las adenoides involucionar. En relación a la laringe, que es igual también parte de la vía aérea superior, esta en los pacientes pediátricos va a encontrarse más cefálico y anterior a nivel de la C2 y C3 en comparación al paciente adulto, donde ya se va a encontrar a nivel de C4 y C5. Este igual va a ser, como podemos ver, va a tener una forma de embudo, en cambio en el adulto tiene una forma más cilíndrica. En relación a la epiglotis, que es como una lengüita, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, un paciente se pone mal y quiero intubarlo, por eso estamos hablando de esta parte, ¿qué es lo que tengo que visualizar para saber que estoy en vía aérea? Siempre, ¿no? La epiglotis, que es como una lengüita que se ve, que podemos ver acá en la imagen que se ve, una lengüita que se ve, y por debajo de ella están las cuerdas vocales, que si bien el paciente estuviera llorando, las cuerdas vocales se abrirían y se cedan, ¿no? Porque a través de esta emitimos la voz. Pero si el paciente pues está inconsciente, pues puede mantenerse como se ve en la imagen. Bueno, la epiglotis es larga, laxa, en forma de U, está localizada a la altura también de la cervical 1,
va a descansar sobre la base de la lengua formando un ángulo de 45 grados. Ahora, si es que, por ejemplo, cuando intubamos a los pacientes, que como ya saben, siempre se intuba, no importa si somos diestros o zurdos, todos intubamos con la mano izquierda. Entonces, cuando estoy intubando y pues no veo esta estructura que es la epiglotis y las cuerdas vocales, pero sí veo un orificio rosado, estamos en esófago, nuestro laringoscopio está muy adentro. Y como no veo estas estructuras que son la epiglotis y las cuerdas vocales, lo que debo hacer es retirar milimétricamente un poquito el laringoscopio, la pala del laringoscopio, y pues más arribita está la vía aérea superior, ¿ya? Ahora otra diferencia también que tienen que saber es cuando intubamos a los pacientes, cuando se intuba los pacientes neonatos, que ya saben que es neonato hasta los 28 días de vida, usamos las palas rectas para la intubación, pero cuando los pacientes ya son fuera del periodo neonatal, ya son lactantes menores, mayores y grandes, usamos las palas curvas. Es importante también para que sepan, y aquí estamos hablando un poco de la laringe. Las cuerdas vocales, que como vemos aquí en las imágenes, son más cerradas y están más adelante, son laxas, tienen un eje oblicuo hacia abajo, están formadas por un 40% de ligamento, 60% de cartílago y un eje perpendicular a la tráquea. Y están en el eje perpendicular a la tráquea. Ahora, el eje de las cuerdas vocales va a ser oblicuo y hacia abajo y perpendicular en los adultos. Para ver otra diferencia, ¿no? Bueno, entonces las estructuras, algo que debemos resaltar es que las estructuras van a estar más cefálicas al nacimiento y la laringe también va a estar más alta. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta imagen que está, si bien está en inglés, que la apertura de la glotis, miren, por ejemplo, cuando los pacientes nacen prematuros están a nivel de la C3, y en cambio cuando los pacientes nacen a término están entre la C3 y C4, y los adultos están más entre el C4 y C5. Ahora, algo también que hay que recalcar es que la cabeza del paciente pediátrico es proporcionalmente más grande en relación a su cuerpo y con un occipucio más prominente. Entonces, la mandíbula, algo también que recalcar es que la mandíbula es más corta en el niño pequeño, la lengua es más grande, como dijimos previamente, y la base se encuentra situada cercana a la entrada de la faringe. Por lo que, si es que, como dijimos, que la cabeza es más grande y el occipucio más prominente, cuando un paciente se encuentra inconsciente en emergencias, solamente el hecho de estar en una superficie plana sí podría provocarle como una flexión que va a obstruir un poquito la vía aérea. Es lo que deberíamos hacer es colocar, como pueden ver en esta imagen, una almohada debajo de la cabeza para tratar de alinear la vía aérea. En cambio, en los pacientes neonatos, ¿qué hacemos para alinear la vía aérea? Como también sabemos que el occipucio es más prominente, colocamos una toalla, pero debajo de los hombros para colocar al bebé en posición de olfateo, es decir, que no esté ni muy flexionado ni muy extendido. Pero en los pacientes ya más grandes, como vemos en esta imagen, sí podemos usar una toalla debajo del occipucio para ponerlos en posición de olfateo. Aquí, como podemos ver, un poquito de una imagen de la vía aérea del cartílago cricoides. Ahora, algo importante de recalcar es cómo es el patrón respiratorio de los pacientes pediátricos. Entonces, los pacientes pediátricos tienen una respiración nasal obligada. Entonces, si es que algo les obstruye la vía aérea, sobre todo las fosas nasales, es por eso que empiezan a hacer dificultad respiratoria. También tienen una inmadurez en la coordinación del esfuerzo respiratorio. Como dijimos, la lengua es más grande y está en proximidad con las estructuras laringeas. Siempre hay que tener cuidado con la zona nasogástrica, y la respiración vocal es efectiva. Ahora, ¿cómo es la longitud de la tráquea? La longitud de la tráquea va a ser de 4 centímetros al nacer. Imagínense la longitud. 8 centímetros en los niños y 12 centímetros en el adulto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice que los pacientes tienen una respiración nasal más obligada?
que el consumo de oxígeno es mayor en neonatos y niños menores. Y aparte que estos pacientes tienen una capacidad residual menor, lo que va a provocar una menor tolerancia a los tiempos de apnea, es decir, a los tiempos que el paciente no respire. Y aparte va a haber una resistencia en la entrada del aire por una vía aérea anatómicamente más pequeña, lo que va a empeorar el flujo, el ingreso del flujo, y lo cual va a ser el flujo de ingreso más turbulento. Entonces, algo que es lo más importante siempre, entonces, el confort, es decir, que posicionar la vía aérea para que ingrese el aire y también disminuyamos la dificultad respiratoria. Aquí tenemos también otro ejemplo, otras imágenes donde podemos ver el calibre de las vías aéreas, en la cual es más estrecho, como podemos ver, miren, de 4 milímetros, y aparte que es más estrecho, tiene mayor resistencia. El tejido es elástico, a nivel pulmonar está poco desarrollado y hay un aumento del trabajo respiratorio. Hay una ventilación alveolar adecuada y frecuencias respiratorias altas. Ahora en los pacientes pediátricos la mecánica respiratoria es pobre. No sé si se dieron cuenta, siempre que ven una placa de rayos X en los pacientes pediátricos, siempre vemos, bueno, si bien es un dato de obstrucción bronquial, ¿no? Cuando están las costillas horizontalizadas y hay un aumento en los espacios intercostales, eso también es por la mecánica respiratoria pobre, porque por eso es que las costillas están más horizontalizadas. Los músculos intercostales también son más débiles. El diafragma y los músculos intercostales son pobres en las miofibrillas tipo 1, lo que va a provocar mayor fatiga muscular, que puede llevarle al paciente incluso a una insuficiencia respiratoria en caso de que curse con alguna patología, ¿no? Ahora, la ventilación minuto y alveolar van a ser 2 a 3 veces la del adulto, imagínense. Es por esto que la frecuencia respiratoria, a medida que mientras el paciente es más pequeño, pues respira más. Y a medida que va creciendo, pues respira menos, como para que se recuerden un poco, ¿no? La frecuencia respiratoria, ¿qué se consideraría taquipnia de acuerdo al grupo etario? En los pacientes del nacimiento hasta los 2 meses se considera taquipnia cuando la frecuencia respiratoria está mayor o igual a 60 respiraciones por minuto. De 2 meses a 1 año se considera taquipnia cuando la frecuencia respiratoria está mayor o igual a 50. De 12 meses a 5 años se considera taquipnia cuando la frecuencia respiratoria está mayor o igual a 40, y por encima de los 5 años es el mismo valor de taquipnia al del adulto, que sería mayor o igual a 20. Entonces, como se dan cuenta, a medida que el paciente es más pequeño, pues respira más, al igual que la frecuencia cardíaca, ¿no? Van a tener mayor consumo de oxígeno. Hay una capacidad residual funcional pequeña, lo que va a provocar una intolerancia a la apnea. Bueno, ese es el primer tema bueno, en sí solo es vía aérea, sería la introducción de las patologías respiratorias. Ahora vamos a ir a los siguientes temas, que este sea más amplio, ¿no? Ahora, para hablar de enfermedades o patologías respiratorias en urgencias de pediatría, pues hay varios temas, pero he tratado de abarcar los más importantes y los que más vemos en urgencias de pediatría. El primer tema que vamos a hablar en esta noche va a ser la laringitis, ¿no? Que como sabemos es la inflamación de la laringe, ¿no? Laringitis, inflamación de la laringe. El cual va a ser un síndrome en la cual se va a caracterizar por la presencia de un grado variable de varios signos o síntomas. Dentro de estos tenemos la tos perruna, que no siempre todos los pacientes van a presentar esa tos perruna. Sí, lo más resaltante en cualquier laringitis y que a ustedes les va a ayudar a diagnosticar que es una laringitis es la disfonía, que como sabemos la disfonía es la disminución en la voz. Y la afonía, como sabemos, sin, ¿no? Sin ausencia de la voz, o sea, no tienen nada de voz. Entonces, los pacientes cuando vienen con laringitis lo que van a presentar pues van a estar con un llanto ronco, no va a estar roncos. Aquí dicen, por ejemplo, en el alto le dicen chaja, ¿no? Que en Aymara, y le dicen las mamás que no está chaja. Entonces, el principal síntoma que les va a hacer diagnosticar una laringitis va a ser la disfonía, porque si bien puede haber estridor, no siempre en todos los pacientes, pero como estamos hablando de urgencias en pediatría, pues sí los pacientes van a llegar muy mal, ¿no?
pueden llegar disfónicos o afónicos y van a llegar con el estridor, que es un ruido que los pacientes hacen cada vez que respiran. Entonces los pacientes llegan, dependiendo qué tipo de, si puede ser un estridor constante, pues lo van a escuchar todo el tiempo. Cada que el paciente respira va a hacer este sonido. Y como estamos hablando de urgencias en pediatría, estos pacientes sí van a llegar con dificultad respiratoria porque ¿qué laringitis, sobre todo las que vamos a ver en urgencias? Podemos ver desde una laringitis leve, moderada y severa. Y de todas las